En un pueblo pintoresco donde todos sabían los nombres de los demás, el abuelo y la abuela vivieron una vida que muchos envidiaban por su sencillez y calidez. Su pequeña y acogedora casa, adornada con un jardín lleno de colores de varias flores y el reconfortante aroma de las hierbas, fue un testimonio de sus años de amor y unión. El abuelo, un hombre de gustos y placeres sencillos, pasaba las mañanas cuidando el jardín, hobby que aprendió de la abuela, quien tenía un profundo amor por la jardinería. A menudo pasaba las tardes en el taller, donde perdía la noción del tiempo, fabricando juguetes y muebles de madera, haciéndose eco de las habilidades de una época pasada. La abuela, por otra parte, era el corazón del hogar. Sus días estaban llenos de hornear, tejer y ocasionalmente pintar, y sus obras de arte añadían un toque de vitalidad a las paredes de su querida morada. Sus veladas eran un ritual de unión. Después de cenar se sentaban en el viejo y chirriante columpio del porche y contemplaban el sol hundirse en el horizonte, pintando el cielo con tonos naranja y rosa. Hablaban de todo y de nada, desde su juventud hasta las travesuras de los gatos del barrio. De vez en cuando se les unían vecinos o transeúntes, atraídos por su aura acogedora y el vínculo invisible pero palpable de su compañía. Su vida no estuvo exenta de desafíos, pero los enfrentaron juntos, de la mano, con una fortaleza forjada a lo largo de años de experiencias compartidas. Habían visto cambiar el mundo a su alrededor, presenciado la evolución de la ciudad, pero dentro de los muros de su hogar el tiempo parecía detenerse, preservando la esencia de su vida en común. Sin embargo, esta existencia idílica estuvo marcada por los momentos que más apreciaban, las pequeñas y aparentemente insignificantes rutinas que cuando se entrelazaban creaban el rico tapiz de su vida. La risa del abuelo resonando en la casa mientras la abuela lo reprendía juguetonamente por dejar rastro de barro en el interior, el olor del pan recién horneado flotando en el aire, el suave crujido de la mecedora mientras compartían historias de su juventud con los nietos visitantes. Estos eran los hilos que atados sus días. El abuelo y la abuela ejemplificaron una satisfacción por la que muchos se esfuerzan, pero pocos logran. Su historia de amor no fue escrita por un autor famoso ni inmortalizada en una película de gran éxito, pero fue real, tangible y profundamente inspiradora. Fue un testimonio de la belleza de la vida cotidiana, un recordatorio de que la felicidad a menudo reside en los momentos más simples y en la compañía que mantenemos. El ritmo sereno de la vida del abuelo con la abuela se hizo añicos una fresca mañana de otoño. La abuela, el eje de su mundo, falleció silenciosamente mientras dormía. Lo repentino de su partida dejó al abuelo tambaleándose, y el silencio de la casa ahora era un duro recordatorio de su ausencia. Las habitaciones, alguna vez llenas de su risa y calidez, resonaban con un vacío palpable que pesaba mucho en el corazón del abuelo. En los días siguientes, la comunidad apoyó al abuelo y le ofreció sus condolencias y apoyo. Sin embargo, a pesar de su amabilidad, una profunda soledad se apoderó de él, una sombra que persistía incluso en compañía de otros. El jardín comenzó a marchitarse, desatendido y olvidado, reflejando el propio espíritu fulminante del abuelo. Los juguetes y muebles de su taller acumularon polvo, ya que la alegría que una vez encontró en su oficio pareció desvanecerse con la muerte de la abuela. Los días del abuelo se convirtieron en una mancha de monotonía y dolor. Se encontró haciendo los movimientos necesarios, comiendo sin saborear, sentándose en el columpio del porche sin ver la puesta de sol. Las conversaciones que alguna vez compartió con la abuela fueron reemplazadas por un silencio ensordecedor, roto solo por el ocasional crujido del columpio bajo su peso solitario. Las noches eran las más duras. El vacío de la cama que una vez compartieron, la ausencia de su suave respiración y el espacio frío donde solía estar su calidez hicieron que las noches se prolongaran interminablemente. El abuelo luchó con la realidad de su nueva existencia, una en la que cada rincón de su hogar, cada objeto, cada olor y cada sonido le recordaban lo que había perdido. La comprensión de que ahora estaba solo, verdaderamente solo, sin hijos ni parientes cercanos en quienes apoyarse, fue una cruda llamada de atención.
El abuelo comprendió que necesitaba encontrar una manera de afrontar la situación, de forjar un nuevo camino a través de la niebla de su dolor. Fue esta comprensión la que finalmente lo llevó a tomar la decisión de salir de su mundo de dolor y buscar una apariencia de normalidad, o tal vez una distracción, en la rutina de un chequeo médico. Este chequeo fue más que una simple evaluación física. Fue un paso tentativo hacia el reconocimiento de la necesidad de cuidar de sí mismo, tal vez para encontrar un nuevo propósito o simplemente llenar el vacío con algo, cualquier cosa, que pudiera anclarlo en el presente. Cuando el abuelo salió del hospital, con un buen estado de salud pero con el corazón apesadumbrado, se encontró vagando sin rumbo, perdido en sus pensamientos, hasta que se topó con la tienda de billetes de lotería, un lugar por el que había pasado muchas veces, pero en el que nunca había entrado. Este momento marcó el comienzo de un nuevo capítulo, un giro inesperado en el viaje del abuelo. Lo que no sabía era que este capricho de comprar un billete de lotería, un simple acto provocado por una búsqueda de distracción, prepararía el escenario para una serie de acontecimientos que se desarrollarían lentamente, trayendo nuevos giros y vueltas a su vida, remodelando su camino en maneras que nunca podría haber anticipado. Después de su profunda pérdida, el abuelo buscó consuelo en lo ordinario, la rutina, las minucias de la vida diaria que había compartido con la abuela. La visita al hospital, inicialmente una tarea mundana, una casilla de verificación en su nueva y solitaria existencia, gradualmente adquirió un matiz diferente. Se convirtió en un giro, un cambio pequeño pero significativo en su perspectiva, como si al cuidar su salud física pudiera de alguna manera curar la herida abierta en su corazón. El ambiente estéril e impersonal del hospital contrastaba marcadamente con la calidez y comodidad de su hogar. Sin embargo, dentro de este entorno clínico, el abuelo encontró una forma inesperada de conexión. Las enfermeras y los médicos, con sus preguntas rutinarias y su preocupación profesional, ofrecieron un nuevo tipo de interacción, no empantanada en la historia compartida y la simpatía de sus vecinos. Fue aquí, en este lugar improbable, donde el abuelo comenzó a sentir los impulsos de una conexión con el mundo exterior a su dolor. Con cada prueba y consulta, recordó que la vida, con todas sus complejidades e incertidumbres, todavía discurría a través de él. Todavía estaba aquí, todavía era parte del tejido de lo cotidiano, y al darse cuenta de ello, se produjo un cambio sutil pero profundo en su perspectiva. El certificado de buena salud que recibió no fue solo una garantía de su estado físico, sino un empujón, un silencioso estímulo para dar pasos, por pequeños que fueran, para regresar al flujo de la vida. Fue en el camino a casa desde el hospital, navegando por las calles familiares ahora teñidas con los recuerdos agridulces de las salidas con la abuela, que el camino del abuelo tomó un desvío inesperado. Le llamó la atención la tienda de billetes de lotería, con sus luces brillantes y sus promesas de fortuna. Era como si el destino lo hubiera conducido hacia ese momento, una divergencia con su rutina, una ruptura en la monotonía que envolvía sus días. De pie frente a la gran cantidad de boletos, el abuelo sintió un destello de algo parecido a la emoción, una sensación que no había experimentado en lo que le pareció una eternidad. El acto de elegir un boleto, de contemplar la posibilidad, por mínima que fuera, de ganar, fue una pequeña rebelión contra la previsibilidad de su existencia reciente. Fue un paso, por intrascendente que pareciera, hacia algo nuevo, una ruptura en las nubes de su duelo. Con la compra de los 5 boletos, el abuelo salió de la tienda con el corazón más alegre. Aunque las posibilidades de ganar eran escasas, el acto en sí fue una victoria, un testimonio de su voluntad de abrazar la imprevisibilidad de la vida una vez más. Fue un gesto de apertura a los giros del destino, un guiño a la posibilidad de que incluso en medio de una pérdida pudiera haber momentos de alegría inesperada. Mientras caminaba a casa, con los boletos guardados a salvo en su bolsillo, el abuelo sintió un cambio sutil dentro de él. El mundo, que había parecido tan oscuro e incoloro en los últimos meses, parpadeaba con un toque de vitalidad. Era un sentimiento que llevaría consigo, una semilla de cambio plantada en un día cualquiera, un recordatorio de que incluso las acciones más pequeñas podrían presagiar el comienzo de un nuevo capítulo.
Al regresar a casa con los billetes de lotería en el bolsillo, el abuelo sintió una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Era débil, como una estrella distante en un cielo nocturno nublado, pero estaba allí. Los billetes no eran solo trozos de papel, eran símbolos de posibilidad, de lo que podría haber en un mundo que últimamente le había parecido tan desprovisto de potencial. En la tranquilidad de su casa, rodeado de recuerdos y la presencia persistente de la abuela, el abuelo se permitió soñar. Imaginó lo que podría hacer si la fortuna le sonriera. Sus pensamientos no eran grandiosos. Se imaginó arreglando el chirriante columpio del porche donde él y la abuela habían pasado innumerables noches, tal vez donando al centro comunitario local donde habían bailado en su aniversario de oro, o incluso financiando una pequeña beca en nombre de la abuela en la escuela local. Estos pensamientos trajeron una sonrisa agridulce a su rostro, una mezcla de alegría por el futuro y anhelo por el pasado. A la mañana siguiente, el abuelo estaba sentado a la mesa de la cocina con una taza de té y los billetes de lotería extendidos frente a él. El sol entraba por la ventana, proyectando un cálido resplandor sobre la mesa que recordaba las mañanas que él y la abuela planeaban su día juntos. Con una respiración profunda comenzó a raspar el primer billete, luego el segundo, y así sucesivamente hasta llegar al último de los 5 iniciales. Cada uno reveló el mismo resultado decepcionante. Ninguna victoria. Una sensación de deflación se apoderó de nosotros, un familiar sentimiento de decepción. Sin embargo, la chispa de esperanza, una vez encendida, no se extinguió fácilmente. El abuelo se recordó a sí mismo que el acto de comprar los boletos era un paso hacia recuperar su entusiasmo por la vida, ganara o perdiera. Con una risa resignada, se puso de pie, listo para descartar los boletos y seguir con su día. Pero entonces se le ocurrió una idea. Le quedaba algo de dinero, justo para 2 billetes más. Una voz dentro de él, quizás guiada por el espíritu persistente del eterno optimismo de la abuela, lo instó a intentarlo de nuevo. Con un renovado sentido de propósito, regresó a la tienda y compró los 2 últimos boletos. De regreso a casa, el abuelo sintió una mezcla de emoción y escepticismo mientras raspaba el primero de los nuevos boletos, sin revelar nada importante. Luego, con un profundo suspiro que pareció agotar las reservas de esperanza que había estado acumulando, pasó al billete final. Cuando la capa de plata cedió bajo el borde de la moneda, surgieron números y símbolos, y ahí estaba, una combinación que parecía prometedora, increíblemente prometedora. Por un momento el abuelo se quedó helado, mirando el billete con incredulidad. Su corazón se aceleró mientras comprobaba los números con la combinación ganadora publicada en línea. Una oleada de euforia lo invadió cuando se dio cuenta de que era verdad. Había ganado. No solo un pequeño premio, sino un premio mayor de $1 millón. En ese instante, el peso de la soledad y el dolor que se había aferrado al abuelo desde el fallecimiento de la abuela se disipó ligeramente. No era ingenuo. Sabía que el dinero no le devolvería lo que había perdido ni llenaría el vacío de su corazón. Pero este giro inesperado del destino, este destello de esperanza, marcó un nuevo capítulo. Era una señal de que la vida aún guardaba sorpresas, de que la alegría aún podía encontrar un camino a través de las grietas del dolor. Mientras estaba sentado allí, con el boleto en la mano, el abuelo sintió una conexión con la abuela, como si ella le sonriera, animándolo a abrazar este nuevo camino. Con lágrimas de alegría y tristeza mezclándose en sus mejillas, el abuelo susurró un agradecimiento al cielo, listo para dar un paso adelante en este viaje imprevisto, guiado por una nueva esperanza y el amor perdurable que llevaba en su corazón. La revelación de haber ganado $1 millón provocó un torbellino de emociones en el abuelo. Por un momento, mientras estaba sentado solo en la mesa de la cocina con el boleto ganador en sus manos, las paredes de su casa parecieron resonar con una energía vibrante, como si estuvieran absorbiendo la magnitud de este evento transformador. Sin embargo, en medio de esta oleada de entusiasmo, el abuelo sintió una punzada de soledad. Esta era una victoria que deseaba poder compartir con la abuela. Decidido a honrar la memoria de sus sueños compartidos,
El abuelo sabía que esta ganancia inesperada no era solo un golpe de suerte para él, sino un faro de oportunidad para marcar la diferencia, para crear algo duradero. Imaginó proyectos y contribuciones que pudieran reflejar los valores y el amor que él y la abuela habían compartido, y reflexionó sobre la mejor manera de utilizar este regalo inesperado para llevar alegría también a los demás. Sin embargo, antes de que pudiera poner en marcha algún plan, el abuelo enfrentó la tarea práctica de reclamar su premio. El proceso, imaginó, sería sencillo: presentar el boleto, completar los trámites necesarios y luego el premio sería suyo. Pero la vida, como había aprendido, rara vez sigue un camino recto. Con una mezcla de anticipación y ansiedad, el abuelo se dirigió a la oficina de lotería. El edificio era anodino, un marcado contraste con las transacciones transformadoras que ocurrían dentro de sus muros. En el interior fue recibido con un murmullo de actividad, el aire cargado de los sueños y esperanzas de otros que, como él, tenían boletos para posibles nuevos futuros. Cuando llegó su turno, el abuelo presentó su boleto con mano temblorosa y el corazón acelerado mientras esperaba la confirmación de su victoria. La encargada, una joven de sonrisa educada, tomó el billete y comenzó el proceso de verificación. Los minutos transcurrían como horas, y cada segundo se extendía con la tensión de la anticipación. Entonces, inesperadamente, una expresión de confusión cruzó el rostro del asistente. Se disculpó y regresó con un supervisor que repitió la inspección del billete. El corazón del abuelo se hundió. ¿Hubo un error? ¿Había sido solo una ilusión su vislumbre de un futuro mejor? El supervisor levantó la vista con expresión inescrutable. «Señor», comenzó con voz firme, «parece haber un malentendido». El corazón del abuelo se apretó, preparándose para el golpe de la decepción. «Este boleto», continuó el supervisor, «no es ganador. Hay una discrepancia en el número de serie y no coincide con nuestros registros». La habitación parecía girar alrededor del abuelo. La alegría y la esperanza que brevemente le habían levantado el ánimo se hicieron añicos, dejándolo en un abismo más profundo de desesperación. La idea de regresar a su hogar silencioso, ahora lleno de fantasmas de sueños rotos, era insoportable. Salió de la oficina aturdido. El billete ganador ahora era solo un trozo de papel. La fortuna prometida no era más que una cruel burla. El camino a casa fue borroso, cada paso cargado con el peso de sus esperanzas frustradas. El abuelo sintió como si el breve destello de luz en su mundo se hubiera apagado, hundiéndolo nuevamente en las sombras de su dolor. Sin embargo, cuando llegó a su puerta, una pizca de resiliencia se agitó en su interior. Había soportado pérdidas antes, había navegado por las turbulentas aguas del dolor, y aunque esta nueva decepción le dolía con un nuevo dolor, no lo definiría. El abuelo sabía que la verdadera fortuna no estaba solo en la riqueza, sino en la fuerza para perseverar, para encontrar significado y alegría incluso ante los giros inesperados de la vida. Respirando profundamente, el abuelo entró en su casa, con el billete todavía en el bolsillo, no como símbolo de fortuna perdida, sino como recordatorio de su capacidad de soñar, tener esperanza y seguir adelante, paso a paso. Mientras el abuelo retomaba el ritmo de su vida solitaria, la decepción por la confusión de la lotería persistía como una sombra obstinada. Sin embargo, no podía quitarse la sensación de que algo andaba mal, no con la multa, sino con la situación misma. La discrepancia mencionada por los funcionarios de la lotería lo carcomía, un enigma que exigía ser resuelto. Impulsado por una corazonada que se negaba a ser ignorada, el abuelo se embarcó en una búsqueda de claridad. Volvió a visitar la oficina de lotería, esta vez armado con la determinación de descubrir la verdad. La misma joven asistente lo saludó. Su sonrisa vaciló al reconocer al anciano del encuentro anterior. El abuelo presentó su caso con cortés firmeza, solicitando un nuevo examen exhaustivo del billete y del proceso al que se había sometido. El supervisor, recordando la decepción que habían causado sin darse cuenta, aceptó una revisión detallada. El ambiente en la oficina era tenso mientras examinaban cada detalle del billete bajo la atenta mirada del abuelo que permanecía allí, un centinela silencioso alimentado por una mezcla de esperanza y escepticismo.
Después de lo que pareció una eternidad, se hizo un nuevo descubrimiento. Un error administrativo había provocado que los números de serie no coincidieran. Resultó que el billete era efectivamente ganador. La revelación fue un rayo de alegría y reivindicación. La persistencia del abuelo había dado sus frutos, transformando la narrativa de una pérdida a una de triunfo. El personal, disculpándose y asombrado por el giro de los acontecimientos, lo felicitó. Sus rostros reflejaban una mezcla de vergüenza y asombro. Con la documentación corregida en mano y el premio oficialmente suyo, el abuelo salió de la oficina de lotería hacia la luz del día, que parecía brillar con un brillo renovado. El mundo que lo rodeaba se sentía diferente, infundido con una sensación de posibilidad y nuevos comienzos. Pero esta victoria fue más que una simple ganancia financiera inesperada. Fue un testimonio de la resiliencia del abuelo y su negativa a sucumbir a la desesperación. Reavivó su espíritu, ofreciendo un rayo de esperanza en un viaje empañado por el dolor y la soledad. Mientras caminaba a casa, el abuelo reflexionó sobre la profunda lección que encierra este giro del destino. La vida, con toda su imprevisibilidad, todavía era capaz de ofrecer segundas oportunidades. Se dio cuenta de que, si bien no podía controlar cada giro del camino, su respuesta a esos giros podía moldear el viaje en sí. Con el corazón animado por esta nueva perspectiva, el abuelo imaginó usar el premio de manera que honrara su pasado con la abuela y al mismo tiempo allanara el camino hacia un futuro lleno de propósitos y promesas. Sabía que el dinero no era más que una herramienta. El verdadero premio fue la renovación de su espíritu y el despertar de una determinación para aceptar lo que le esperaba. En ese momento de alegría inesperada, el abuelo se sintió más cerca de la abuela que desde su muerte. Era como si su espíritu le susurrara aliento, recordándole que incluso en los momentos más oscuros hay destellos de luz esperando a ser encontrados. Con un renovado sentido de propósito y un corazón lleno de gratitud, el abuelo dio un paso adelante en este nuevo capítulo de su vida, listo para crear un legado que entrelazaría el amor del pasado con la esperanza del futuro. La euforia de la victoria comenzó a asentarse cuando el abuelo regresó a la familiaridad de su hogar, con el cheque guardado de forma segura en su bolsillo. Sin embargo, esta nueva fortuna trajo consigo una ola de complejidades y decisiones, muy lejos de la simplicidad de su vida anterior. La alegría inicial pronto fue eclipsada por una creciente sensación de inquietud, una sensación persistente de que tal vez la resolución no fuera tan sencilla como parecía. En los días siguientes, el abuelo tuvo que lidiar con la magnitud de su ganancia inesperada. Fue bombardeado con consejos, algunos solicitados, muchos no. Los planificadores financieros, los parientes perdidos hace mucho tiempo, e incluso los vecinos tenían opiniones sobre cómo debería utilizar su nueva riqueza. La vida tranquila y sencilla que había acariciado parecía alejarse más con cada sugerencia no solicitada y cada pregunta inquisitiva. Entonces, en medio de este torbellino de consejos y expectativas, surgió un nuevo desafío. Una llamada de la oficina de lotería le trajo una noticia que volvió a poner su mundo patas arriba. Debido a un descuido sin precedentes, el pago se retrasó. Había cuestiones que resolver, trámites que reexaminar y procedimientos que seguir. La certeza de su victoria se vio empañada por la burocracia, arrojando una sombra de duda sobre sus sueños y planes. La alegría de la victoria se convirtió en frustración cuando el abuelo superó este obstáculo inesperado. La comunidad, que alguna vez estaba llena de entusiasmo por su victoria, observó con una mezcla de simpatía y curiosidad cómo se desarrollaba su saga. El abuelo, que había tratado de utilizar la ganancia inesperada para crear algo significativo, se encontró sumido en la incertidumbre y la confusión. Los días se convirtieron en semanas y la resolución prometida por la oficina de lotería siguió siendo difícil de alcanzar. La paciencia inicial del abuelo disminuyó, dando paso a una sensación de impotencia. El sueño que lo había sacado brevemente de su dolor parecía estar fuera de su alcance, enredado en una red de tecnicismos y malentendidos. Sin embargo, fue en este momento de prueba cuando el carácter del abuelo brilló más. Negándose a ser definido por el caos,
buscó consuelo en las rutinas y pasiones que lo habían anclado a través de las tormentas de la vida. Regresó a su taller, al jardín, a los recuerdos que él y la abuela habían creado. Estos eran sus verdaderos tesoros, al margen de la fluctuante promesa de ganancias financieras. Mientras esperaba la resolución, el abuelo se dio cuenta de que, si bien el dinero podía abrir puertas y crear oportunidades, la esencia de su alegría y satisfacción residía en los aspectos simples y duraderos de su vida. El amor que había compartido con la abuela, la comunidad que apreciaba y la satisfacción de pasar un día cuidando su jardín eran las constantes que lo sostenían. En un giro de ironía, ganar la lotería, con todo su dramatismo y retraso, sirvió como un crudo recordatorio de los valores que realmente importaban. El viaje del abuelo a través de este laberinto de malentendidos reforzó su determinación de vivir una vida definida no por la riqueza, sino por la riqueza de los placeres simples y el legado duradero de amor y resiliencia. Después de semanas de navegar por el laberinto de retrasos burocráticos y la montaña rusa de emociones relacionadas con su premio de lotería, el abuelo recibió una llamada que una vez más cambiaría el rumbo de su viaje. La voz al otro lado de la línea, perteneciente a un alto funcionario de la oficina de lotería, estaba teñida de una mezcla de vergüenza y alivio. El funcionario explicó que se había realizado una revisión exhaustiva y se reveló que el retraso se debía a un error administrativo, un documento mal presentado que había desembocado en una serie de malentendidos y retrasos. La victoria del abuelo fue legítima, el premio realmente era suyo y los obstáculos que habían nublado su reclamo finalmente fueron eliminados. Con el corazón más ligero de lo que había estado en semanas, el abuelo asimiló la noticia, con una mezcla de reivindicación e incredulidad inundándolo. El dinero, que alguna vez fue un concepto abstracto enredado en trámites burocráticos, ahora era una realidad tangible, lista para ser reclamada y utilizada. La noticia de la resolución se difundió rápidamente por la ciudad, reavivando la emoción y el revuelo que inicialmente había rodeado la victoria del abuelo. Los vecinos lo felicitaron, los medios locales buscaron su historia y la comunidad bullía de discusiones sobre cómo usaría su fortuna. Pero para el abuelo, la alegría de la resolución se vio atenuada por la introspección. La terrible experiencia le había brindado una perspectiva poco común sobre el valor de su vida tranquila y sin pretensiones antes de la victoria. Se dio cuenta de que, si bien el dinero ofrecía un mundo de posibilidades, la verdadera esencia de su felicidad residía en los aspectos más simples y personales de su existencia. Con el cheque finalmente en sus manos, el abuelo se puso a planificar cómo utilizar los fondos de una manera que se alineara con sus valores y honrara la memoria de la abuela. Imaginó proyectos que beneficiarían a la comunidad, iniciativas que brindarían alegría y apoyo a quienes lo rodeaban y esfuerzos que reflejarían el amor y la bondad que él y su abuela siempre habían valorado. Al embarcarse en este nuevo capítulo, el abuelo sintió una profunda conexión con el espíritu de la abuela, sintiendo su guía y aprobación en sus decisiones. Las ganancias inesperadas, que alguna vez fueron una fuente de agitación e incertidumbre, se habían convertido en un catalizador para un cambio positivo, un medio para crear un legado duradero que combinaría lo material con lo significativo. En ese momento de claridad, el abuelo se dio cuenta de que el verdadero premio no era el dinero en sí, sino la oportunidad que presentaba de marcar la diferencia, difundir alegría y seguir viviendo una vida rica en propósito y corazón. La verdad revelada no se refería solo a la legitimidad de su victoria, sino también a los valores duraderos que habían guiado su viaje y darían forma al camino a seguir. Una vez superada la carrera de obstáculos financieros y con los fondos en su poder, el abuelo se encontraba en el umbral de un nuevo comienzo. El peso de los acontecimientos recientes le había dado una nueva perspectiva a su fortuna, guiándolo por un camino de acción significativa en lugar de mera ganancia material. Pasó innumerables horas en su viejo escritorio de madera, lleno de notas, planes e ideas. El escritorio, testigo silencioso de décadas de hitos de su vida, ahora mostraba el plano de sus futuros proyectos. El abuelo estaba decidido a crear algo que resonara en la memoria de la abuela y encarnara los valores que habían apreciado juntos. Después de mucha contemplación,
el abuelo decidió centrarse en 3 proyectos principales. Primero, planeó establecer un jardín comunitario, un tributo vivo al amor de la abuela por la naturaleza y un espacio donde los residentes del pueblo pudieran reunirse, cultivando no solo plantas, sino también relaciones y bienestar. Imaginó un lugar de crecimiento, aprendizaje y conexión, donde los niños pudieran jugar y los mayores pudieran disfrutar de la serenidad de la vegetación. La segunda iniciativa fue crear un fondo de becas a nombre de la abuela, destinado a apoyar a los estudiantes locales que compartieran su pasión por el arte y la creatividad. El abuelo sabía que la abuela siempre había creído en el poder de la educación y las artes para transformar vidas. Esta beca brindaría a jóvenes talentos oportunidades que de otro modo permanecerían fuera de su alcance, un homenaje apropiado al espíritu enriquecedor de la abuela. Por último, el abuelo quería invertir en el centro comunitario local, asegurándose de que siguiera siendo un centro vibrante de actividad y apoyo para todos los residentes de la ciudad. Planeaba introducir nuevos programas y talleres, fomentando un sentido de comunidad y pertenencia que había sido fundamental en su propio viaje de curación y redescubrimiento. Mientras el abuelo ponía en marcha estos planes, la comunidad observaba con admiración y gratitud. Sus acciones provocaron una ola de entusiasmo y colaboración, uniendo a las personas en un propósito compartido. La ciudad, que lo había apoyado en sus momentos de tristeza e incertidumbre, ahora se unió a él en un esfuerzo colectivo para sembrar semillas de positividad y crecimiento. En este nuevo capítulo, el abuelo encontró una sensación renovada de vitalidad y propósito. Ya no era la figura solitaria que se ocupaba de sus recuerdos y pérdidas. En cambio, se convirtió en un catalizador del cambio, canalizando sus recursos y energía en iniciativas que dieron nueva vida a la comunidad y honraron el legado de amor y generosidad que él y la abuela habían construido juntos. A través de estos esfuerzos, el abuelo descubrió una profunda sensación de plenitud y conexión. La alegría que presenció en los ojos de quienes se beneficiaron de sus proyectos fue un testimonio del poder transformador de la donación y del impacto duradero del amor y los valores compartidos. En este nuevo comienzo, encontró no solo una manera de conmemorar la vida de la abuela, sino también un camino para tejer el tejido de su legado en el corazón de la comunidad, asegurando que su historia compartida continuara inspirando y nutriendo, incluso en su ausencia. La visión del abuelo para el jardín comunitario comenzó a tomar forma en un terreno que alguna vez había sido estéril y abandonado. Con la ayuda de voluntarios del pueblo, la zona se transformó, día a día, en un vibrante oasis. Los caminos serpenteaban a través de parterres de flores, vegetales y hierbas, cada planta cuidadosamente elegida y cuidada con el mismo amor y atención que la abuela había dedicado a su propio jardín. El jardín se convirtió en un lienzo comunitario, un lugar donde personas de todas las edades se reunían para plantar, aprender y crecer. No era solo la flora la que prosperaba en este espacio. Los lazos comunitarios también se fortalecieron. El abuelo a menudo se encontraba rodeado de niños deseosos de aprender a plantar semillas o de adultos que buscaban consejos sobre cómo cuidar sus parcelas. En este jardín compartió no solo sus conocimientos de horticultura, sino también historias de la abuela, entretejiendo su memoria en la estructura misma del lugar. El fondo de becas, nombrado en honor de la abuela, fue otra rama del proyecto del legado del abuelo. Tuvo mucho cuidado al establecer los criterios, queriendo asegurarse de que apoyaran a los jóvenes que encarnaban el espíritu creativo y la bondad que la abuela siempre había defendido. Cuando se otorgó la primera beca a un joven artista local, el abuelo sintió una oleada de orgullo y conexión, sabiendo que la influencia de la abuela continuaría inspirando y empoderando a las generaciones futuras. Mientras tanto, el centro comunitario floreció con nueva vida gracias a las contribuciones del abuelo. Albergó una variedad de talleres y eventos, desde clases de arte hasta demostraciones de cocina, a muchas de las cuales el abuelo asistió o incluso dirigió. Su participación trajo un sentido de continuidad y tradición al centro, vinculando recuerdos pasados con nuevas experiencias y creando un rico tapiz de vida comunitaria. A medida que estos proyectos florecían,
El abuelo vio un reflejo de su vida juntos y de la abuela. Una vida llena de amor, servicio y una conexión profunda con quienes los rodeaban. El jardín comunitario, la beca y el centro comunitario revitalizado no eran solo monumentos a la memoria de la abuela. Eran entidades vivas que respiraban y que hacían eco de sus valores y del compromiso del abuelo de preservarlos. A través de estos esfuerzos, el abuelo se dio cuenta de que su legado no se trataba solo de los recuerdos que dejaría atrás, sino también de las semillas de bondad, generosidad y comunidad que plantaba cada día. Encontró alegría en las sonrisas de los niños maravillados ante las semillas que brotaban en el jardín, en la gratitud de los becarios y en el animado bullicio del centro comunitario. Este capítulo de la vida del abuelo, marcado por el proyecto de legado, fue un testimonio del poder del amor y la memoria para trascender la pérdida y crear un cambio duradero. Fue un recordatorio de que incluso cuando las estaciones cambian y la vida evoluciona, la esencia del impacto de una persona puede continuar floreciendo, inspirando y nutriendo a la comunidad de innumerables maneras. Los efectos en cadena de los proyectos del abuelo comenzaron a tejer un nuevo tejido de unidad y propósito compartido dentro de la ciudad. El jardín comunitario, en particular, evolucionó hasta convertirse en un centro de colaboración y amistad que atrajo a personas de todos los ámbitos de la vida a trabajar codo a codo, cuidando la tierra y entre sí. Personas que alguna vez fueron meros conocidos intercambiaron historias, herramientas y consejos de jardinería con las manos manchadas de la misma tierra. La generosidad del jardín se compartió y los excedentes de productos se donaron a bancos de alimentos locales, lo que encarna el espíritu de generosidad que estaba en el centro de la visión del abuelo. Este esfuerzo compartido fomentó un sentido de pertenencia y responsabilidad mutua, cualidades que siempre habían definido a la ciudad pero que habían encontrado una nueva expresión a través del esfuerzo colectivo. El fondo de becas también jugó un papel fundamental a la hora de unir a la comunidad. Artistas y empresas locales contribuyeron, ampliando el alcance y el impacto del fondo. Las ceremonias de becas se convirtieron en eventos comunitarios anticipados, celebraciones de la creatividad y la ambición juvenil que unieron a las personas en apoyo de la próxima generación. El abuelo, que observaba desde la barrera, sintió una profunda conexión con estos jóvenes y vio en ellos la continuación de la creencia de la abuela en el poder transformador de la educación y las artes. En el centro comunitario, la afluencia de nuevos programas y talleres infundió a la ciudad una energía vibrante. La participación del abuelo, ya sea dirigiendo un taller de carpintería o participando en una clase de cocina, fue una presencia constante y reconfortante. El centro se convirtió en un lugar donde los miembros de la comunidad no solo podían aprender nuevas habilidades, sino también compartir sus propios conocimientos y tradiciones, creando un tapiz de herencia cultural compartida. Estas iniciativas, provocadas por el triunfo de la lotería del abuelo y alimentadas por su deseo de crear un legado duradero, tuvieron una consecuencia imprevista pero bienvenida. Revitalizaron el sentido de comunidad de la ciudad. Las personas que se habían distanciado o que alguna vez se sintieron aisladas encontraron puntos en común y un propósito compartido. Los proyectos se convirtieron en algo más que simples monumentos a la abuela. Eran encarnaciones vivas y respirables del espíritu colectivo y la resiliencia de la comunidad. El abuelo, al presenciar el desarrollo de esta nueva unidad, sintió una abrumadora sensación de plenitud y paz. Se dio cuenta de que sus esfuerzos no solo habían honrado la memoria de la abuela, sino que también habían sembrado las semillas para una comunidad más fuerte e interconectada. El legado que estaba construyendo no se trataba solo de los espacios físicos o el apoyo financiero, sino también de los vínculos formados, las amistades forjadas y el espíritu colectivo que se había encendido. En este capítulo de su vida, el abuelo descubrió el verdadero poder de la comunidad y el impacto duradero de los pequeños actos de bondad y cooperación. Los proyectos que había iniciado eran ahora autosostenibles, impulsados por la voluntad colectiva y la pasión de los residentes de la ciudad. Mientras caminaba por el jardín, asistía a las ceremonias de becas o visitaba el centro comunitario. Vio no solo los frutos de su trabajo, sino también el florecimiento de una comunidad que se había unido frente a la pérdida y el cambio,
más fuerte y más unida que alguna vez. A medida que cambiaban las estaciones, también lo hacía el ritmo de vida en la ciudad, que ahora palpitaba con la vitalidad de los proyectos comunitarios que el abuelo había puesto en marcha. El jardín comunitario prosperó, el fondo de becas floreció y el centro comunitario rebosaba actividad, convirtiéndose cada uno de ellos en una piedra angular de la vida diaria de la ciudad. El abuelo, ahora una figura venerada en la comunidad, encontró una profunda sensación de satisfacción en este nuevo capítulo de su vida. Sus días estuvieron llenos de interacciones significativas, desde ser mentor de jóvenes jardineros hasta asistir a exposiciones y actuaciones de becarios. Sus tardes, antes solitarias y llenas de añoranza por la abuela, ahora las pasaba en compañía de amigos y vecinos, compartiendo historias y risas. Sin embargo, en medio de este frenesí de actividad, el abuelo a menudo encontraba momentos de tranquila reflexión. Se sentaba en el renovado columpio del porche, que ahora crujía un poco menos, pero aún guardaba recuerdos de años pasados. Al mirar las estrellas, sintió una profunda conexión con la abuela, sintiendo su presencia en el legado que habían construido juntos. Una fresca tarde de otoño, mientras el abuelo estaba sentado en su porche, se dio cuenta de que la alegría y la satisfacción que había encontrado tras ganar la lotería no se debían únicamente a los proyectos que había iniciado o los elogios que había recibido. Más bien, surgieron de la comprensión de que había tejido con éxito el tapiz de las experiencias de su vida en un legado que perduraría más allá de su tiempo. El jardín comunitario no era solo un lugar de crecimiento y belleza, sino un símbolo de resiliencia y sueños compartidos. El fondo de becas fue más que un apoyo financiero, fue un faro de esperanza y un testimonio del poder transformador del arte y la educación. El centro comunitario, ahora un centro de actividad y conexión, fue un recordatorio de la fuerza que se encuentra en la unidad y la alegría de las experiencias compartidas. A medida que la noche avanzaba, los pensamientos del abuelo se dirigieron al futuro. Sabía que las semillas que había plantado, tanto literal como metafóricamente, seguirían creciendo, alimentadas por la comunidad que había llegado a considerar su familia extendida. Ese pensamiento lo llenó de una serena sensación de logro y de una profunda gratitud por el viaje inesperado que había tomado su vida. En el silencio de la noche, el abuelo susurró un sincero «Gracias a las estrellas», a la abuela y a la comunidad que había abrazado su visión. Con el corazón lleno de recuerdos y un legado firmemente arraigado en las vidas de quienes lo rodeaban, el abuelo se dio cuenta de que había encontrado el verdadero significado de la riqueza, no en los números de un billete de lotería, sino en la riqueza de una vida bien vivida, rodeado de una comunidad que se había convertido en su mayor premio. Y así, en el ocaso de sus años, el abuelo encontró no solo paz, sino también una profunda sensación de alegría, sabiendo que su historia y la de la abuela continuarían inspirando, influyendo y brindando alegría a otros mucho después de que el columpio del porche se hubiera detenido.